Cuatro minutitos han pasado de la hora 16 y como lo hacemos habitualmente todos los martes en este horario, le damos la bienvenida a Radio Nacional Calafate, a toda la audiencia, a todo el equipo de trabajo de esa emisora hermana y a toda la audiencia de Calafate y zonas de influencia. Y por supuesto también, ya un clásico, le damos la bienvenida, las buenas tardes a Denis Montaño. ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy Qué bueno bien. lo de clase, que me digan un clásico. Bueno. No, pero ya vamos, ¿cuánto? Como 12 programas, más. Sí, no, vamos entre 11 y 12 programas, sí. El primero Jorge Luis Borges, Claro. en el día de su cumpleaños, comenzamos, y con ese hermoso cuento del fin, ¿no? Bueno, ¿cómo está usted? Muy bien, tomando un mate. Ah, bien, bien. Acá, no, tomando mate no, un poquito de agua porque hace mucho calor en Río Turbio. Tenemos 18 grados, 19 en 28, un poquito no, tenemos viento, pero como muy siempre. Agradable está la tarde aquí en el suroeste de Santa Cruz. Bueno, a lo nuestro vamos. Así. Bueno, hoy tenemos también algo medio, que yo lo pensé de casualidad, a ver, a una autora que elegí para hoy, pero resulta que también es como casi su aniversario, yo no me había dado cuenta. Ah, bien. Porque el aniversario de su nacimiento es el 12 de noviembre. Ah, bueno. O sea, estamos cerca, no digo fecha, que sea hoy, pero... claro, sí, hace 5 días. Ah, perfecto, está muy bien, muy bien. Si lo hubiéramos pensado nomás. no le salía tan bien. Claro. Qué bueno. Bueno, cuéntenos, ¿quién nació el 12 de noviembre? Hoy tenemos a Sor Juana Inés de la Cruz. ¡Upalala! En literatura de quinto año, 1978, la estudiamos. Ella sí que era un clásico. Sí, claro es que un sí. Clásico. Sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Y el otro día la recordé porque también la había leído cuando estudié y todo, y no volví a ver, vi la película, una película argentina, que bueno, también vamos a comentar un poco, y bueno, y entonces por eso se me ocurrió traerla, porque la película también es buenísima. Claro, de la queridísima y recordada María Luisa Bember, esa película del 90, es esa película, ¿no es cierto? Exactamente. 1990, sí. Claro. Yo la peor de todas. Yo la peor de todas esas. ¡Qué elenco! ¿Cuántos actores y actrices de nuestro país? Y bueno, y también de otros países. Pero bueno, después lo comentamos, si le parece. Como usted es la que sabe. Igual entre la biografía y la película va a haber muchas cosas en común, porque la película en ese sentido tiene una rigurosidad histórica que es admirable. Además de que, bueno, es excelente ella, o sea, como la película a nivel técnico y todo, pero no nos vamos a meter con eso ahora. Claro, está perfecto. Pero, bueno, pero refleja, leyendo a Sor Juana, muchas cosas, incluso comentarios que ha hecho, en la película aparece todo, está bastante estudiada, se nota para hacer. Bueno, Sor Juana nace, vamos a contar un poco de la vida, como siempre, como en la colonia de México sería en ese momento, porque nace en 1648, vive 46 años, muere en el año 1695, a fines del siglo XVII, digamos, en una epidemia que hubo ahora, bueno, después voy a contar. Su biografía es mexicana de Colonia, padres españoles. Colonia, 1600 estamos hablando, 1648. Claro, no es la Ciudad de México como ahora, Exacto. sino que me imagino algo muy 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 chiquito, ¿no? Claro que sí. Y ella, su historia es bien interesante porque, o sea, nace ahí en México y el destino para cualquier mujer en ese momento era o el matrimonio o la vida religiosa, el dedicarse a ser monja. Claro. Y en ese sentido es que ella, por eso es que es Sor Juana, porque según cuenta ella misma, se mete, entre comillas, a ser monja para evitar casarse, para evitar todo eso, tener hijos, casarse y demás, que la iban a alejar de su pasión más grande, que no era la religión para nada, sino el conocimiento. El conocimiento, esa era su pasión, ¿no? Una obsesionada por el conocimiento que ya... Ahora en un rato voy a compartir una parte de una carta que escribe donde cuenta cómo aprendió a leer, que es divertido y la pinta totalmente, porque muy ingeniosa y desde chica, a los 3 años aprende a leer y escribir y no deja de cultivarse nunca. Era como, también dice que escribir poesías era para ella algo que le salía naturalmente y que cuando era chica pensaba que a todas las personas les salía naturalmente, tan metido lo tenía, digamos. Está siempre esa,
no sé si discusión, pero bueno, uno al leer, al saber un poco de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, dice, allí por el 1650, un poquito más, ya reivindicaba en ese tiempo el derecho a la mujer al estudio, al conocimiento. Y hay otra línea que dice, sí, pero con su forma de ser, porque ella quería acceder a eso, no es que, pero bueno, en definitiva claro. se le valora eso, pero no es que ella luchaba por el derecho a la mujer al estudio y conocimiento, sino que por ella, pero bueno. No hay que pensarlo como una militancia de ese siglo, porque... Ahí está lo que yo quería decir, muchas gracias. No, sí, está claro, porque obviamente que no, ni siquiera supongo que habría una autoconciencia de la mujer como la hay ahora y demás. Claro, sin ninguna duda, no existía pero sí es una feminista en el sentido de que cuestiona los roles que le habían sido asignados y comete esa rebeldía de meterse de monja para zafar del matrimonio, digamos, es muy astuta. Exactamente. Para poder seguir estudiando. Yo creo que, no sé, me imagino que hubiera podido hacer algo parecido yo o cualquier otra por ahí en 1600, digo, sin quitarle mérito, pero me parece una estrategia bastante inteligente teniendo en cuenta las pocas opciones que tuvo. Seguro. Pero hay que situarse en el 1600. Sí, totalmente. Colonia éramos todavía, porque 200 años después empieza la libertad de los pueblos de América. Sí, más o menos iba a decir, bueno. Bueno, sí. Otro tema. Pero ella, eso, es una monja que gana rápidamente el favor de la corte. También por eso, estoy contando un poco todo desordenado. A ver, Sor Juana se cría en una familia que parece que era hija natural, como se decía en ese momento, de un señor que era español, que había formado otra familia acá en América, que era muy común, parece ser. Uh-huh. La mandan a estudiar después a la escuela de mujeres, que se aprendía a bordar, a coser y demás. Y ella se entera que cuando era chica que existía algo llamado universidad, y cuenta ella misma que se disfrazaba de hombre y le decía a la mamá, mirá, voy a ir a la universidad así, vestida. Y la mamá horrorizada, obviamente, bueno, y como a los 20 años es que se mete al convento de las Hermanas Jerónimas. Y gana el favor de la corte porque se hace muy popular y además escribe la mayoría de las cosas que escribe, desde poesía hasta obras de teatro religioso, villancicos, incluso textos como usando elementos de las lenguas originarias de México y demás, de todo escribe, pero todo por encargo, excepto un poema que ella dice que ella lo denomina despectivamente un papelillo, ¿viste? Uh-huh. Pero igual se hace la humilde porque sabe que es muy profundo el poema, el único que escribió por su propia voluntad, que es el que la crítica llama El primero sueño. Se trata es un poema muy complicado, muy largo, que se trata sobre la posibilidad humana del conocimiento como tema. Y para eso habla y glosa a un montón de pensadores, filósofos, teólogos medievales, qué sé yo, bueno, muy, muy, muy complejo. Ese es el único texto que según ella escribe por gusto propio, como que la refleja, o sea, y después lo demás son textos que escribe por encargo, pero la capacidad del verso y de la escritura estaba en ella desde, como dije, desde que nace. Claro, ya innato podríamos llegar a decir incluso, ¿no? Sí, una cosa más que voy a comentar con respecto al tema del feminismo, además de que, bueno, sí, podríamos pensar en un feminismo de 1600, pero muy adelantado en algunas cosas, tiene que ver con un poema que es muy conocido de ella, que lo hemos visto en todas las antologías de poesía, manuales de la escuela, que es el famoso Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Claro, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis. Por eso ese es lo más popular que tiene, pero bueno, mucho más profundo lo que está comentando usted. Claro, igual en ese poema también es un poema complicado porque hay que pensar también que, ya que estamos hablando de la época y de que el contexto era diferente, que la poesía tampoco tiene, en este momento que ella escribe, la función que tiene hoy en día, que uno dice, a ver, por ejemplo, cuando tuvimos el programa sobre Jacobo Fishman, ¿se acuerdan? Sí, claro que sí. Claro que sí, que estuvo internado en el hospital Borda. 30 años, pobrecito. Pero que de alguna manera no sé por qué dije ese ejemplo, bueno, porque lo tuvimos acá, pero que su propia vida está reflejada en sus textos, digamos. Exacto, ahí está. Eso es una cosa muy moderna, que la biografía de un poeta esté, o que uno lea Silvina Ocampo, uno lee no sé qué y puede saber más o menos qué pasó en su vida. Bueno, cuando leemos poesía barroca, poesía de esta época de 1700,
eso no es tan así. Quiero decir, porque en Sor Juana encontramos poemas de amor y ella, Claro. a lo mejor no es que eso remitía a alguna relación real. Sin embargo, la crítica, o parte de la crítica, piensa que puede haber tenido alguna relación romántica con la esposa del virrey, una relación, digamos, lésbica. Porque hay muchos textos donde habla de ella como si fuera, bueno, una maravilla. Puede haber pasado, a lo mejor solamente en un nivel ideal, no digo que haya habido una relación real, pero eran muy amigas, muy cercanas ellas, y bueno, eso sí es un rasgo. Pero el texto más autobiográfico que tiene Sor Juana es, a ver, voy a explicar, me queda algo en el tintero, estoy viendo. Bien, en un momento ahí aparece en México un predicador llamado Antonio Vieira, mientras Sor Juana estaba en el convento, ¿no? Uh-huh. Y entonces ella un día comenta, así hablando con otras personas, otros religiosos, por qué no le parecía que la prédica de ese tipo contenía cosas contrarias a la ortodoxia cristiana, algo así. Entonces alguien que la escucha hablar le dice que por favor explique bien y todo. Entonces la respuesta de Juana es publicada por un interés político, igual no, además porque es publicada en forma de carta, se titula Carta Atenagórica, es decir, la carta que explica por qué ella estaba en contra de la prédica de este tipo. ¿Me explico o hice un lío? Sí, perfecto. Bien, el obispo que la hace circular, que es Lautaro Murúa en la película, bueno, ahora vamos a hablar. Después hablamos, sí, claro. El obispo que la hace circular a la carta por razones políticas para desestabilizar a otros eclesiásticos de otras jerarquías, incluye en la edición una carta que él escribe firmando con otro nombre, firmando como Sor Filotea de la Cruz, donde la incita a ella, le dice como, che, Juana, muy bien, pero dedícate a los temas religiosos, ¿viste? Como para un poco de escribir tantas cosas profanas, porque después de todo era una monja en la época de la Inquisición, no nos olvidemos de eso. Claro, en la época de la Inquisición. Entonces ella, gracias a este interdicho acá, publica la famosa Respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que es el documento gracias al cual podemos saber muchas cosas de su biografía, porque ahí es donde cuenta cómo aprendió a leer y esto que yo comentaba hace un rato, y otros detalles que no tendríamos. Es una carta larga, acá lo tengo, es un librito, que no podríamos haber sabido por esta polémica de cartas, digamos, y una cosa política en el fondo también, ¿no? Netamente, claro. Pero ella responde, esto no se me ocurrió a mí, me lo enseñaron en la universidad, cuando la disputa entre ella y Filotea sería como, Filotea literalmente sería en griego como la que ama a Dios, ¿no? Sí. Filo, amor, tea, Dios. Ese es el seudónimo del obispo el seudónimo con el que él se esconde para amedrentarla, para reprenderla. Y ella responde, digamos, desde el lugar de la filosofía, desde el amor por el conocimiento, porque lo que hace en esa respuesta es, desde su lugar, y todo el tiempo alude muy inteligentemente a una especie de falsa modestia donde dice, ¿cómo podría yo escribir sobre los evangelios si yo no estoy preparada para esto? Por eso tengo que escribir sobre cualquier otra cosa, cosas así. Digamos, los argumentos son muy... Pero no solo eso, sino que usa frases, discursos, ideas de filósofos como San Agustín o demás, de los filósofos preferidos de la Iglesia Católica, para con esos argumentos justificar su derecho al estudio. Ah, bien. Entonces, un ejercicio de retórica sublime, la verdad. Filotea se habrá querido morir cuando leyó la respuesta. El obispo. El obispo disfrazado de... Claro. El mismo que publica la carta atenagórica, es decir, alguien que valoraba la inteligencia de Juana, pero le parecía peligroso, como siempre ha pasado, que la mujer tenga tantas ideas propias. Exactamente. O más que nada en ese momento. Tenemos, por último, quería mencionar que... como Borges también supuestamente se forma leyendo la biblioteca de su abuelo al principio, cuando es chica. Y bueno, que el contexto también implica que ella, bueno, ya dijimos, se mete en el convento para evitar el matrimonio, literalmente, pero además que en ese momento la iglesia se había como vuelto más rígida otra vez, porque en esos años ocurrió lo que se llama el Concilio de Trento,
que fue, no soy una experta en el tema, pero bueno, un concilio donde la Iglesia decide justamente endurecer sus posturas en tanto en relación a lo dogmático y obviamente a cuidar que nadie, que no haya esa clase de gente como Sor Juana, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es eso, y ella muy hábilmente esquiva la Inquisición, porque con todos estos argumentos que uno ve, que uno dice, qué inteligente, sí, pero si no hubiera sabido argumentar así, a lo mejor terminaba en la hoguera. Exactamente, claro. Era lo que pasaba en ese Pero momento. que les preocupaba también. Sí, y hay toda una sombra de dudas sobre el tema de cómo es que ella se sale de la literatura, porque en un momento deja de escribir, ya de grande, que en ese momento decir grande era 40 años. Claro, sí, porque falleció a los 46, 47, decíamos, ¿no? Claro, y ella, pero bueno, no se sabe si fue una conspiración en su contra o yo no creo realmente porque parece que bastante se la bancó igual. Sí, seguro, sin ninguna duda, claro que sí. Pero no se sabe si fue eso porque según la película muestra, no sé si habrá sido así, que a ella la Inquisición le prohíbe la lectura, le clausuran su biblioteca y demás. Llegó a tener la biblioteca más grande de México cuando estaba en el convento. ¿Se imagínense en un convento, en una celda de monjas, una biblioteca Sí. Tremenda? Bueno, no sé qué hacer, si leer fragmento de la carta o si contar algo sobre qué era. Ay, se me fue. Bueno, tenía algo importante para decir, pero no sé. ¿Cómo estamos con el tiempo? Estamos bien, tenemos todavía 8 minutos, un poquito más, de algunos segundos más. Está bien. Bueno, voy a buscar entonces algún fragmentito de la carta. Y después vamos a comentar algo de la película, porque la película la hizo María Luisa Bember. Bueno, los papeles principales fueron, el papel principal lo hizo una catalana. Sí, está Asunta perfecta. Serna, ¿no es cierto? Sí. Yo no la conocía antes de esa película. ¿La conoció antes? No, la conocí por esa película. Por esa película, Asunta Serna, que ella hace el papel de Sor Inés Juana de la Cruz, yo la peor de todas. Y la virreina, que es, que en algún pasaje marcaba que había una relación muy buena con la virreina, la hace una actriz francesa, que es Dominique Sanda, muy conocida, Dominique Sanda. Sí, bueno, el arzobispo vio que hay un actor que nosotros siempre, cuando usted esté lista me avisa, vio que hay un actor que nosotros siempre decíamos, el chileno, que bueno, se radicó en Argentina y trabajó toda la vida, Lautaro Murúa. No, el Lautaro Murúa estuve buscando y es peruano, él nació en Tacna, en Perú, pero bueno, siempre se le dijo el chileno, y bueno, fue un actorazo, un director que llevó su carrera adelante en nuestro país. ¿Usted lo siguió mucho a Lautaro Murúa, me dijo, en la filmografía de quién? De Torre Nilsson. De Torre Nilsson. Sí. Está como en un montón de películas. En La Caída, que la tuvimos acá que hablamos de la novela, también está Lautaro Murúa, si no me equivoco. El virrey es otro actorazo argentino que es Héctor Alterio. Eso no lo había reconocido yo. Héctor Alterio, que bueno, también está en Segundo Sombra, recordamos, El hombre de negro, el gaucho negro, o el diablo, como se dice, que muy joven estaba Héctor Alterio. Y bueno, y también trabajan, entre otros, por ejemplo, muy jóvenes, en el 90, Gerardo Romano, Cecilia Roth. Recuerdo una película, también un actor que falleció, Hugo Soto, que trabajó en una película que fue muy famosa, Hombre mirando al sudeste, de Liceo Subiela. También trabajó ese actor. El título lo conozco, pero no la vi. Bueno, trabajó Hugo Soto en esa película, que fue el protagonista de Hombre mirando al sudeste, de Subiela. Entre otros, una infinidad de actores conocidos, que muchos hoy están en plena vigencia, ¿no es cierto? Bueno, Cecilia Roth, Gerardo Román, los vemos siempre. Y bueno, y la gran María Luisa Bember, 1990, estamos hablando hace 30 años. Sí, y es una película bastante moderna, a mí me gustó un montón. Eso aprovecho para recomendarle a quien le interese, está en YouTube la película, Yo la peor de todas, está completa y es una joya. Buenísimo. La película insiste por ahí un poco más en como que el centro es la relación de ella con la virreina. Pero, bueno, no es tampoco el centro, pero bueno, muestra bastantes detalles de la biografía, pero como decía, es una película muy bien hecha, además de la historia. Bueno, ahora ya encontré lo que estaba buscando. A ver, escuchamos con atención. Dice Sor Juana a Sor Filotea: pues, ¿qué os pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estando guisando? Veo que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite, y por lo contrario, se despedaza en el almíbar. Ver que para que el azúcar se conserve fluido basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado membrillo u otra fruta agria. Ver que la yema y clara de un mismo huevo son tan contrarias que en los unos que sirven para el azúcar sirve cada una de por sí y juntos no.
Por no cansaros con tales frialdades, que solo refiero por daros entera noticia de mi natural y creo que os causará risa. Pero señora, ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo que bien se puede filosofar y aderezar la cena, y yo suelo decir viendo estas cosillas. Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Y prosiguiendo en mi modo de conocimiento, digo que esto es tan continuo en mí que no necesito libros. Y en una ocasión que por un grave accidente de estómago me prohibieron los médicos el estudio, pasé así algunos días y luego les propuse que era menos dañoso el concedérmelos a los libros, porque eran tan fuertes y dementes mis conocimientos que consumían más espíritus en un cuarto de hora que el estudio de los libros en 4 días. Y así se redujeron a concederme que leyese, y más, señora mía, que ni aun el sueño se libró de este continuo movimiento de mi imaginativa. Antes suele obrar en él más libre y desembarazada, confiriendo con mayor claridad y sosiego las especies que ha conservado del día. Arguyendo, haciendo versos, de que os pudiera hacer un catálogo muy grande y de algunas razones y delgadezas que he alcanzado dormida mejor que despierta, y las dejo por no cansaros, pues basta lo dicho para que vuestra discreción y trascendencia penetre y se entere perfectamente en todo mi natural y del principio, medios y estado de mis estudios. Si estos, señoras, fueran méritos, como los veo por tales celebrar en los hombres, no lo hubieran sido en mí, porque obro necesariamente. Si son culpa, por la misma razón, creo que no la he tenido, mas con todo, vivo siempre tan desconfiada de mí, que ni en esto ni en otra cosa me fío de mi juicio. Y así remito la decisión a ese soberano talento, sometiéndome luego a lo que se sentenciare, sin contradicción ni repugnancia, pues esto no ha sido más de una simple narración de mi inclinación a las letras. Dice, ¿no? Si no tengo la culpa porque me sale solo, digamos. Si lo hiciera si lo hiciera a propósito tampoco sería una culpa. Y nada, no es eso. Es muy enroscada la retórica, ¿no? Sí, no, pero también el obispo como que se enoja, se manifiesta, como dice, letras que engendran el acción no las quiere Dios en la mujer. El obispo tira, pero ella, bueno, ella responde, yo creo que lo pasa por arriba el obispo con lo que ella plantea, sin ninguna duda, pero con muy por arriba. No creo que él se esperara esa respuesta. Muy irónica, sí, se sirve de todos los recursos de la retórica clásica. Ves acá, dice como dijo Lupercio Leonardo, debe ser algún filósofo, vaya a saber quién, y Aristóteles, qué sé yo, dice como si estoy cocinando estoy estudiando, si estoy dormida se me están ocurriendo versos, o sea, no puede evitar, entonces no hay nada que censurar, porque es su naturaleza, es muy hábil la argumentación. No, cuando dice eso de Lupercio Leonardo, la frase está buena, dice Sor Juana, yo suelo decir viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito. Sí. Es muy irónica. Muy irónica, pero bueno, elevadísima, sin ninguna duda, elevadísima y y bueno, años antes él había escrito y por eso la conocemos, bueno, Hombres Necios, ¿no es cierto? Pero bastantes años antes. Redondilla le decían a eso, ¿no? Algún día no. Es el tipo de poema. El tipo de poema, ¿no? Sí. En Redondilla escribió. Ah, bueno, está bien, listo. Quería que eche luz sobre esa terminología. Creo que tiene que ver con la cantidad de versos y la rima. No estoy segura, pero seguramente debe ser como decir un soneto, una redondilla, una villancico, es un tipo de versificación y de rima. Bien. Que ya no se usa más, por supuesto, ahora. Claro. Bueno, Denis, vamos redondeando ya, se nos va agotando el tiempo, pero bueno, siempre es un placer y bueno, recomendar entonces leerla, pero si no la quiere leer también se recomienda, como decía usted, la película, Yo la peor de todas, ¿no es cierto? Se encuentra completa y vale la pena, ¿no? Yo la peor de todas, de María Luisa Bember. Vale la pena ver la obra de María Luisa Bember también, independientemente, y vale la pena la historia de Sor Juana y la película está buenísima, así que sí. Yo creo que es una recomendación. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, y bueno, la esperamos Dios mediante el próximo martes. Y, así bueno, es. Veremos con quién nos viene a visitar el próximo martes. Eso yo lo dejo en sus manos, siempre. Bueno. Un placer enorme, que tenga buena semana. Igualmente, saludos. Bueno, ahí estamos, señoras y señores, entonces, en esta tarde, el Rincón Literario, como lo hacemos cada uno de los martes a las 16,
con la participación especial de Denis en Montaño. Seguimos transitando la tardecita en esta Radio Nacional Río Torres.